Quedan menos de 2 días para que empiece el Go Tour de Kalos y en este vídeo te traigo todo el tour, tanto las cosas gratis como puede ser este Mega Dragonite, como vamos a hablar de las cosas de pago. Si todavía hay alguno indeciso que no sabe si comprar la entrada, también te voy a ayudar en este vídeo, y para el que haya comprado la entrada pues te voy a recordar todo lo que tienes a tu disposición. Así que vamos a empezar con el vídeo. Qué ganas tengo del Mega Dragonite, de verdad, ¿eh? O sea, es una tontería, pero tengo unas ganas del Mega Dragonite muy grandes. Pero bueno, vamos a empezar directamente por la versión de pago, por el pase, que vale 11 euros en España y viene todo esto, sobre todo, aunque luego repasaremos todo el evento y todo lo que hay en el evento. Pero para que sepáis las cosas que son exclusivas pagando por entrada, es la medalla. Lo primero, una medalla con la versión X o la versión Y. Depende de la versión que escojas, te van a dar sí o sí, porque estás pagando, un Cherneas o un Yveltal con fondo especial. Si escoges la medalla X, pues te van a dar al Cherneas. Si escoges la medalla Y, te van a dar a un Yveltal con fondo especial. Luego tenemos una investigación magistral con Diance variocolor, que esto yo creo que es lo que más pagas, ¿vale? O sea, el Diance Shiny es por lo que más estás pagando la entrada, porque es algo muy exclusivo, un singular mítico shiny en el mundo Pokémon en general. Entonces, sobre todo por eso, pagas, haces el chiclín de la entrada, ¿vale? Pero bueno, por suerte tenemos más cosas aparte del Diance Shiny. Como por ejemplo, también tenemos una investigación temporal que te permite escoger un corte de Furfrou. Luego os enseñaré, depende de vuestro país, qué cortes podréis escoger, que no es de tu zona. Y hay algunos bastante tops, bastante raros. A mí me mola que hayan metido esto, de verdad. Ojalá fuese más de un corte, pero mola mucho. Y luego tenemos encuentro sorpresa en fotos, ¿vale? Con Latias el sábado y Latios el domingo. Es decir, te van a regalar no solo un Cherneas o un Yveltal, sino que te van a regalar Latias y Latios, ¿vale? Lo cual está maravilloso. Y luego que esto dependerá de qué tanto cierto sea, mayor probabilidad de encontrarte un Pokémon Shiny. Mayor probabilidad de Shiny. ¿Qué tan cierto es esto, David? Bueno, a veces no lo parece, pero en general funciona. En general, los que tienen ticket, los que tienen entrada, pillan más shinies. Lo que pasa que siempre dependes de tu suerte, ¿vale? Siempre dependes de tu suerte. Luego hay doble duración del incienso y más. También hay, bueno, más cositas que vamos a ver a continuación, ¿vale? Vamos a ello, vamos a empezar directamente, nos vamos a ir aquí a LedDuck, que lo tienen todo muy bien contado desde su página, ¿vale? Vamos allá. Los Pokémon Mega Evolucionados recibirán un aumento del poder de combate durante el fin de semana, ¿vale? Entonces, si vas a enfrentarte en raids legendarias y vas a enfrentarte en Mega Incursiones, lo mejor es que lleves siempre un Pokémon Mega Evolucionado. Y también tenemos mitad de distancia para eclosionar huevos. Todo esto es gratis, ¿vale? Estamos hablando ya de todo lo que es el evento y de todas las cosas gratuitas. Luego hay alguna cosa de pago que iremos viendo, ¿vale? Bonificaciones del día también para los entrenadores. 6 intercambios especiales para todo el mundo y mitad de coste para los intercambios. Si estás con gente jugando, pues aprovecha y haz intercambios especiales, ¿vale? Solo para los que tienen entrada, ya le hemos dicho, mayor probabilidad de Shiny, y tenemos a Latios y Latias de sorpresa en las fotitos. Y Diance Shiny, que hace su debut. Esto también es solo para los que tienen entrada, como hemos comentado, ¿vale? Vamos allá. Tenemos experimento estreno mundial de nueva música. Oye, esto siempre mola, ¿vale? Prepárate para nuevas piezas musicales destacadas inspiradas en Pokémon X y Pokémon Y. Esta música, compuesta por el que siempre compone todas las canciones de Pokémon, podrás escuchar la nueva música mientras recorres el mapa, capturas Pokémon y te enfrentas a Cherneas y Yveltal en incursiones. Mola, tengo ganas de escuchar la nueva musiquita, la verdad. Luego, para los que tienen el ticket, como hemos visto, ¿vale? Podrán elegir dos rutas, versión X, versión Y. Depende de la versión que elijas, te van a dar una medalla u otra. Esta investigación ramificada podrás elegir y obtener pues una de las dos medallas, dependiendo de lo que elijas, ¿vale? Tenemos entrenadores que eligen la versión X. Recibe la recompensa investigación especial temática de Cherneas. Incluyen encuentro con Cherneas y oportunidad de recibir tareas de investigación de campo con temática del evento que recompensan con un Own X. Esto también es interesante a la hora de escoger la medalla, ¿vale? O sea, escoger la medalla no es solo me gusta más Cherneas, me gusta más Yveltal, sino es necesito un Unown X o necesito un Unown Y, porque entrenadores con la versión Y tendrán un Yveltal con inspirado en Pokémon Y
tendrán encuentros con Unown E. Entonces, esto es interesante porque los Unowns son Pokémon bastante raros. Por aquí os voy a enseñar yo mi colección de Unowns, ¿vale? Y si hacemos por Pokédex, fijaros que yo tengo el X y tengo el Y, ¿vale? Yo tengo los dos, entonces, bueno, a mí me da un poquito igual cuál escoger. Debería fijarme si alguno tengo el Shiny, en este caso no tengo ninguno de los dos, así que me da igual. Pero si a ti te falta el Unown X o te falta el Unown Y o ya tienes un Shiny y el otro no, hombre, pues tal vez te recompensa más coger el ticket, si lo vas a coger, y la medalla escogerla en versión del Unown que más necesitas, ¿vale? Yo, sinceramente, escogeré Yveltal porque ya sabéis que soy Team Yveltal. Me encanta Yveltal, así que yo escogeré la versión Y porque me gusta más ese. Yo siempre suelo escoger en los eventos la medalla del Pokémon que más me gusta, con alguna excepción que había alguno pues que era más bueno, que era más interesante, ¿vale? Pero en general siempre escojo los que más me gustan, ¿vale? Os fijáis, tengo por aquí a Palkia, tengo aquí Ogre, que es mi favorito, ¿vale? Tenemos por ahí, bueno, tenemos un par de medallas de estas de escoger, ¿vale? Y siempre tenemos a Zekrom, que también es mi favorito. Siempre suelo escoger el que más me gusta. Pero bueno, vamos a seguir para adelante, ¿vale? Qué bien te ves, Pikachu. Estos son los Pikachus, ¿vale? Todos los entrenadores podrán disfrutar de mayor probabilidad de encontrarse con Pikachu, Chespin, Fennec y Froakie variocolor en estado salvaje durante el evento. Todos los entrenadores, ¿vale? Sin importar si tienes ticket o no tienes ticket, es más fácil sacar los iniciales y Pikachu con estos dos disfraces en su versión Shiny. Bien, nos esperan sorpresas brillantes. Atención aquí que hay mucho Shiny, ¿vale? Durante el tour, todos los entrenadores tendrán más probabilidades de encontrar a Pikachu, Chespin, Fennekin, Froakie variocolor salvajes. También tendrán más probabilidades de encontrar Honedge variocolor en incursiones y Pokémon variocolor en huevos de 2 y 10 kilómetros, ¿vale? Fijaros por aquí que tenemos los Pikachu disfrazados, tenemos Kangaskhan y Heracross, que oye, son regionales, está muy interesante esto. Tenemos Larvitar, Bagon y Beldum, que son muy buenos Pokémon con Gible, los iniciales y los nuevos Shinies. Honedge, vale, Honedge, que lo tenemos en raid de nivel 1, lo tenemos en huevos de, creo que son 10 kilómetros. También tenemos Hawlucha en huevos de 10, Klefki en huevos de 10. Ahora lo veremos todo esto de los huevetes, lo volveremos a repasar. Y si es como en el tour físico de Las Vegas o de Taiwán, Honedge también salía de investigación de campo de ganar una incursión. Ojalá se repita eso porque yo quiero buscar este Shiny, sí o sí, me mola mucho. El Hawlucha ya como es de huevo está más difícil, aunque me encantaría el Hawlucha. Pero pensar que el Hawlucha debería volver en un futuro cuando saquen su mega evolución. Así que a mí Hawlucha no pasa nada, en un futuro volverá con la Mega, al igual que vino Heracross con la Mega y al igual que vino Kangaskhan con la Mega. Hawlucha debería ser exactamente lo mismo. Tal vez Klefki, de hecho, sería el más interesante de conseguir en este evento de Shiny regional, porque es un Shiny regional más complicado de conseguir y de buscar. Entrena aún más Pokémon brillantes, lo que os decía, ¿vale? Que tenemos nuevos Shinies, Honedge, Hawlucha y Klefki, ¿vale? Todos los entrenadores tendrán la mayor probabilidad de encontrar a Klefki variocolor y Hawlucha, pero salen de huevo, así que bueno. Mega Victreebel, Mega Malamar y Mega Dragonite en Mega Incursiones. La nueva mecánica de las Mega Incursiones viene, ¿vale? Y tendremos a todos estos Mega Incursiones. Vamos a mirar el tema de las Mega Incursiones, os lo voy a poner por aquí, ¿vale? ¿Dónde estaba esto? Bueno, aquí exactamente no lo pone. Ahora os lo enseño porque lo pone aquí más abajo. Más abajo veréis los días exactos con imágenes, que es mucho más fácil de ver, ¿vale? Luego, de rutas sale Flabébé. Esto me parece lo único que no es interesante del evento, porque Flabébé ha salido 1000 veces. O sea, encima cada Flabébé es el suyo, el rojo en Europa. O sea, no han puesto nada exclusivo con el tema Flabébés, solo que salen de ruta. Bueno, a quien le falte Flabébé, que sepa que sale de ruta, pero ya está. Hábitats. Cada hora va cambiando los hábitats. Tenemos Pueblo Central, que tenemos este spawn de aquí. Interesante. Furfrou, por si quieres tener todos los cortes en Shiny, pues es interesante. Vale, Esquido, le puede faltar a alguna persona. Tal vez. Más allá de eso, pues bueno, Chespin está bien, Rals está bien, Trico es el mejor Pokémon planta del juego, podría ser el mejor spawn que tenemos en esta hora, ¿vale? Mansión Montaña, siguiente bioma, evidentemente Guadaña en lugar de Cider. Cider, el mejor de este, evidentemente. Charmander también es muy buen spawn, me gusta que salga Furfrou todo el tiempo, ¿vale? Carving no está nada mal, Vermine no está nada mal, aquí depende de lo que necesitéis vosotros, ¿vale? Pues ahí está. Perdonar que tengo puesto el traductor, ¿vale? Y algunos me los traduce. Después, laboratorio, ¿vale? Tenemos pues Pokémon más de agua y algunos fósiles. De verdad, me encanta que salga Furfrou todo el tiempo. Inkay, pensar que tiene Mega Malamar.
tiene la mega ahora, entonces si pillas un Inkay Shiny luego lo podrás mega evolucionar, con lo cual está bien este spawn. Y el Froakie siempre mola, no sé, este spawn no está nada mal, el Tirún está bastante bien, Amaura, etcétera. Depende de vosotros lo que necesitéis. Encuentros de incienso, vale, un A, un K, un L, un O y un S. A mí me falta un montón de shinies de estos, así que todos me vienen bien. Huevos de 2, tenemos a los pseudo legendarios Larvitar, Bagon, Beldum y Gible. ¿Vale la pena abrir huevos en este evento? Sí, pero vale la pena abrir de 2, de 5 no vale la pena y vale la pena abrir de 10. De 10 están los regionales, entonces intentar... Iba a decir conseguir huevos de 10, pero al final dependerás de tu suerte. Espero que den bastantes de 10. Yo voy a estar incubando todo el tiempo y a ver si hay suerte pillo huevos de 10 y puedo sacar un Jaulucha o un Klefki Shiny. Incursiones. Tenemos al Honedge, ¿vale? Que no sale de huevo. Yo pensaba que sí, pero suerte que estamos repasando esto para en nuestra cabeza tener bien claro lo que sale este fin de semana. Honedge de raid de nivel 1 con los Pikachus, ¿vale? Y de 5 estrellas, Cherneas y Beltal. Pero mega incursiones, aparte de que salen todos estos que estáis viendo por aquí, que es una locura, se han pasado 1000 pueblos. Pensar eso sí que todos estos pueden salir con fondo especial de las megas. Yo no voy a coleccionar todas las megas con fondo, gente, me parece demasiado locura. Sí que voy a coleccionar Cherneas y Beltal con fondo y las nuevas megas sí que las voy a hacer, vale, aquí tenéis pues, prácticamente todas las megas, pero aquí tenemos las nuevas. El sábado Victreebel, Dragonite, que estos sí los quiero con el fondito. Y el domingo, Malamar y Dragonite. Vale, entonces ahí está la clave, conseguir las nuevas megas y pues practicar la nueva dinámica de la nueva mega incursión. Después tenemos nuevos fondos especiales, ¿vale? Pikachu, los dos, Honedge y Cherneas pueden salir con el fondo X. Pikachu, Honedge y Beltal pueden salir con el fondo Y, con lo cual en esa raid de nivel 1 de Pikachu y de Honedge se pueden salir con el fondo especial, así que bien. Y luego todos los Pokémon en mega incursiones pueden tener el fondo de la mega, ¿vale? Este fondito lo pueden tener absolutamente todas las mega incursiones. El Cherneas tiene este fondo de aquí azulito y el Yveltal tiene este fondo de abajo que parece gelatina en lugar del fondo de Yveltal, pero ahí lo tenéis. Y Honedge y Pikachu también pueden tener cualquiera de estos dos fonditos. Investigación especial, ¿vale? Tenemos los entrenadores que asistan a los eventos. Bueno, estos son los físicos. Podrán comprar el boleto del evento global, pero vamos, es hora de un final de proporciones gigantescas. Tras comenzar las aventuras de los de Tainan y Los Ángeles, es hora de que todo el mundo se una a los encuentros y básicamente nos habla de la mega evolución, ¿vale? Es una investigación que tiene que ver con la mega evolución. Investigación especial de la medalla X e Y. Esto ya lo hemos hablado, dependiendo de lo que escojas. Tienes el X, tienes el Y, tienes uno un X, tienes uno un Y. Después, investigación cronometrada increíble. El tema de Furfrou. Aquí os voy a enseñar el tema del Furfrou, que es importante, ¿vale? Una nueva experiencia de investigación disponible. Dependiendo de tu ubicación, ¿vale? De donde vivas, de donde vayas a jugar, podrás seleccionar un estilo para cambiar a Furfrou por un estilo durante el resto del evento. Y además ese Furfrou puede cambiar de estilo en ciertas zonas del mundo o durante eventos especiales. Así que aprovecha esta oportunidad para el nuevo look. Es decir, quédatelo porque es muy, muy top. Américas, los que seáis de América. Tenéis Furfrou estrella, Furfrou diamante, interesante, Furfrou reina, Furfrou kabuki y Furfrou faraón. Yo no sé vosotros, yo lo más probable es que me haga el faraón porque no tengo intención de ir a Egipto jamás. Entonces yo me voy a hacer el faraón, que también está en Europa, ¿vale? Fijaros, en Europa, estrella, debutante, reina, kabuki, faraón. Yo el faraón es el que voy a ir 100%. Asia y Pacífico, diamante, debutante, reina, kabuki, faraón. Y en Francia, estrella, debutante, kabuki, faraón, ¿vale? Y por último tenemos Japón, diamante, debutante, reina, faraón. Y Egipto, pues no tienen el faraón porque es de allí. Tienen estrella, debutante, reina y kabuki. Ya os digo, yo voy a hacer el faraón, pero vosotros hacer el que más os apetezca de todos los que no son disponibles de vuestra zona, ¿vale? Busca un Furfrou en tu almacenamiento Pokémon, tócalo para ver el resumen, luego toca el botón de cambiar forma para que aparezca un menú y enumera los cortes disponibles. Selecciona la versión. Vale, cambia tu Furfrou con 25 caramelos de Furfrou y 10.000 de polvo estelar. Debut de Diance Shiny, ya lo sabíamos, debut de estos tres, ya lo hemos mencionado, ¿vale? Y luego nuevas pegatinas, etcétera, etcétera. Ya no nos dice nada más de las cositas nuevas, ¿vale? Así que eso es todo, amigos.
eso es todo lo que tenemos en el tour. Ya os digo, aprovechar. En entrada, lo que os he explicado al principio es sobre todo lo exclusivo de entrada, ¿vale? El tema de la mega conclusión del tour, ¿vale? Para los titulares de la entrada, que siempre está bien tener la investigación especial con la medalla, etcétera, etcétera. No voy a volver a repetir todo, ¿vale? Ya lo habéis visto lo que es exclusivo de cada uno. Y amigos, tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana, la verdad, tengo muchas ganas de que llegue este fin de semana y podernos a jugar. Voy a hacer vídeo en la calle y haré directo también en casita las últimas horas del evento. El evento es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pues de 10 de la mañana a 1 aproximadamente antes de comer voy a estar jugando en la calle, aprovechando todas las cosas que tiene el evento, salvajes, investigaciones de campo, raids, etcétera. Y luego hacia las 2:30, 3 de la tarde hasta las 6 estaré haciendo directo aquí en mi canal de YouTube, así que si queréis ver el directo y todas las cosas que saquemos en directo, queréis que os invite a raids, etcétera, etcétera, pues aquí estaremos. Dejar un like, dejar un hype, ponerme en comentarios qué es lo que más ganas tenéis del evento. Yo tengo ganas de muchas cosas, la verdad. No sabría con qué quedarme. Y aprovechar para incubar mañana o hoy todos los huevitos. Ya está el bonus de mitad de distancia para eclosionar. Así que yo tal vez entre hoy y mañana ya me ponga a incubar todos los huevos, probablemente mañana, para el sábado tener todos los huevos listos. Y luego otro tip importante es que tengáis espacio para Pokémon. Yo tengo unos 300 de espacio ahora mismo para Pokémon. Intentar tener eso como mínimo y lo ideal sería entre 500 y hasta 1000 de espacio para que podáis jugar tranquilos sin perder tiempo triturando Pokémon. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.